Bueno, bienvenidos al mundo revuelto de hoy, primero de la semana de este lunes. Parezco hoy Ferreras, un poco con la multipantalla. Parezco aquí. Parece que voy a hacer aquí la noche electoral. Minuto y minuto, resultado, escrutinio, pero no. Vamos a hablar de estos tres hombres que tienen en sus manos un inmenso poder, una inmensa responsabilidad en Latinoamérica y que en los últimos días han visto por diferentes motivos truncadas sus expectativas y sus carreras. Está a la izquierda de su pantalla Bernardo Arévalo, el desde anoche y no sin problemas electo ya presidente de Guatemala. Está a su derecha Daniel Noboa, el todavía presidente de Ecuador, y está a lo más derecha, a la extrema derecha de la pantalla, el libertario Javier Milei, el presidente de Argentina. Empezaremos por Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala, ya en el poder. Ha costado, ha sido duro. Ayer se dio una circunstancia muy grave y muy peligrosa para toda democracia que se precie, que es que diputados parlamentarios de la oposición al movimiento Sevilla, el que es Semilla, el que ahora gobernará, intentaron impedir que Bernardo Arévalo pudiera tomar posesión de su cargo. De hecho, se retrasó tanto la sesión de investidura que algunas autoridades invitadas, como eran el rey de España, Felipe VI, o el presidente de Chile, Gabriel Boric, no pudieron asistir finalmente a una toma de posesión que se llevó a cabo a la medianoche. No es el primer problema al que se enfrenta Arévalo, que ya desde que fue electo en agosto, con un sistema muy parecido, por ejemplo, al argentino, donde hay una primera vuelta y pasan dos, y hay un balotaje, hay una segunda vuelta unas semanas después. Ya en agosto, Bernardo Arévalo empezó a denunciar, tras ser elegido presidente, que el mismo gobierno, que la justicia, que las autoridades intentaban dar lo que él consideraba un golpe de Estado para que no asumiera en ningún momento el poder. Es decir, un movimiento, un enroque, una jugada de ajedrez para que lo que habían querido los guatemaltecos, con 6 de cada 10 personas a favor suya, no se trasladara a la realidad. Por cierto, Arévalo ha sido la figura que ha sabido reconocer y recoger los frutos de unas manifestaciones contra la corrupción en el país que ya hicieron derrocar en 2015 a un gobierno y que han dejado un país cada vez más complicado, porque tampoco han logrado acabar con esa corrupción endémica que parece afectar al país. De hecho, Arévalo es la gran esperanza para acabar con gobiernos que, en cierta manera, todo lo que han podido llevar se lo han llevado. En un país, Guatemala, donde si tú criticas, si tú protestas, si tú te quejas, si tú te lamentas por la situación, si tú pides derechos humanos, lo más probable es que tengas que acabar fuera del país, que tengas que exiliarte, que tengas que escapar, que tengas que huir de tu país porque te maten, te amenacen o hagan cualquier cosa contigo. Tiene un complicado mandato por delante Arévalo, que además no tiene la mayoría absoluta, ni mucho menos de diputados, solo tiene 23 de 160, así que va a tener muy complicada la gobernabilidad en los próximos tiempos. Hay otro hombre a su derecha, es Daniel Noboa. Se habló la semana pasada mucho de Ecuador. La situación deja de ser buena, no es buena ahora mismo, no está mejorando. Hay muchos funcionarios de prisiones, trabajadores que aún siguen rehenes en las cárceles. En todo momento parece que el gobierno de Ecuador ha perdido el control de la seguridad del país, que el país está en manos de las bandas narco, que además han montado una auténtica guerrilla por el poder. Ecuador se aproxima en las últimas horas cada vez más a ser un estado fallido, y Daniel Noboa, que llegó hace relativamente poco menos de un año a la presidencia del país con un discurso de mano dura contra la inmigración, de nosotros acabaremos con este problema, con una tendencia a veces, quizás está pasando cada vez más en Latinoamérica, a parecerse a Nayib Bukele, el presidente un tanto calificado como autoritario en El Salvador.
Noboa ha perdido las riendas del Estado y por mucho que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de Ecuador intenten recuperar la calma, es ese un país en una calma tensa, en una situación complicada de explicar, con un toque de queda nocturno, con un estado de excepción de 2 meses viviendo en la anormalidad de la seguridad y en una circunstancia, la de la inseguridad, que no es nueva, que no acaba de empezar, que lleva gestándose durante años, que lleva convirtiendo al que fuera uno de los países más seguros de Latinoamérica, bajo el mandato de Rafael Correa, en uno de los países más peligrosos de Latinoamérica y del mundo, con unos niveles que se han ido multiplicando cada vez que pasaba un año. No lo va a tener fácil Daniel Noboa, desde luego. Habrá muchos más partidarios, desde luego, allí en Ecuador, de la mano dura, de acabar sea como sea con la inseguridad. Pero lo tiene muy complicado porque no tiene el control de las cárceles y porque a veces le cuesta hasta tener el control de las calles, con una guerrilla narco, con unas milicias narco que han tomado el control del país, con uno de los grandes capos de la droga en Ecuador que está fugado, no se sabe dónde está, con una circunstancia complicada, y es que los países intentan desentenderse para evitar que el problema de la delincuencia, el problema de la violencia, el problema de la inseguridad traspase sus fronteras. Es el caso de Perú, y con una circunstancia cada vez más extendida en la región, que es la mexicanización de Latinoamérica, es decir, ver esos brotes de violencia, de inseguridad, de control de narco en otros países, igual que como empezó en México y sigue siendo una tónica en México. No es fácil ahora mismo la situación tampoco, desde luego, en Ecuador. Y el hombre que está al otro lado, aquí, por aquí, al otro lado de la ultraderecha de la pantalla, es Javier Milei, el líder argentino, el presidente argentino, el mesías argentino, el hombre de la motosierra, rey de la motosierra, que duda cabe, que ha recibido una ayuda, un préstamo, un salvavidas, una gran inyección económica y de moral por parte del Fondo Monetario Internacional para asumir la deuda, el nuevo calendario de pagos de la deuda que el Fondo Monetario Internacional, el FMI, contrajo a Argentina, le dio a Argentina en 2018 mientras gobernaba Macri. Macri endeudó al país por un préstamo para inyectarle dinero al país, y esa deuda se va a tener que pagar durante años, durante décadas, en un país que está arruinado y que está empobrecido totalmente. Pues bien, le ha dado 4.000 millones de dólares a Javier Milei, al gobierno de Argentina, para que así pueda pagar a su vez la deuda con el FMI, en una deuda que cada vez se va haciendo más grande y en una deuda que está siendo complicada de pagar por la propia crisis, por el propio colapso que vive Argentina, con un país que la mitad es pobre, una inflación del 210%, una situación dramática en cuanto a los precios. Así que Javier Milei respira, tiene alguna inyección de dinero, pero no es dinero que le pertenezca como tal, sino que tendrá que volver a la saca del FMI, previsiblemente con unos intereses por demora. Así que este dinero debía haber sido pagado durante la legislatura de Alberto Fernández, pero las elecciones, el proceso electoral lo retrasó todo. De momento Milei sigue con la idea de su plan motosierra en todos los ámbitos, plan de shock económico para que nadie gaste nada y para que toda la regulación del Estado se frene, y con un plan muy contestado en las calles, con una figura de apoyo al presidente Milei que en algunos casos empieza a disminuir, y con unos intentos de acabar de achicar el Estado todo lo que pueda, que van a seguir. Esta es la situación en Latinoamérica. 3 hombres, 3 destinos diferentes para 3 países inestables ahora mismo, en una región que empieza a temer un 2024 igual de malo que el 2023. Nos vemos. Chao, gente. Hasta luego.